Ahora sí. Bueno. Ahí para que no me robe ancho de banda. Bueno, el ejercicio número 1, por favor, a ver quién lo puede leer. Bueno, el práctico que vamos a ver ahora es uniones roblonadas, remachadas y soldadura. En este caso es una soldadura. Vamos a comenzar con soldadura, la primera parte, y la segunda parte vamos a hacer uniones roblonadas. A ver, Mariela, ¿puede leer, por favor, el concepto, el ejercicio? Sí, profe. Determinar el valor de la tensión máxima en la soldadura de la siguiente figura. Supóngase que la tensión directa se distribuye uniformemente en la sección de garganta. Bien. Exactamente. Bueno, fíjense que esto es una situación bastante normal, digamos, que ustedes pueden encontrar en piezas, ¿no? Una pieza donde pueden, a partir de este punto, se puede hacer una carga, esto puede tener colgado una carga, puede haber un cable de acero, ¿no? Son situaciones donde hay fijación, donde se hacen cordones de soldadura. Normalmente, fíjense, son dos planchuelas, no sé si más o menos interpretan el gráfico, ¿no? Es como si fuera una placa donde tenemos otra plaquita que tiene esta forma y está soldada en dos partes, ¿no? Está soldada, ¿sí?, al extremo de la placa, podemos decir, y en la otra está soldada, digamos, hay como un solapamiento, ¿sí? Todos lo entiendan al dibujo de qué se trata, cómo se hacen las soldaduras, ¿no? ¿Ah? Entonces es como una pieza está solapada en una estructura y donde ya tenemos, donde podemos observar que tiene dos costuras, una de 6 pulgadas de largo, ¿sí? Las dos son de 6, solo que una dice tiene un filete de 3 octavos y el otro tiene un filete de 1/4. O sea que son, podríamos decir, distintos anchos de soldadura, porque esto lo que habla es el ancho de la soldadura, ¿sí? Y acá tiene una carga de 12.000 libras. Entonces queremos saber qué va a pasar. Suponemos que esa carga se distribuye uniformemente en la soldadura, es lo que me dice. Nos pide determinar cuál es el valor de la tensión máxima en la soldadura y cuál es el punto donde se produce ese valor de tensión máxima, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a tomar como referencia el borde, ¿no? Los bordes estos que están acá, que son el borde superior, el borde inferior izquierdo o el borde inferior derecho. Son los bordes que vamos a considerar que son las zonas más críticas donde se produce, que es el punto más alejado en este caso, de la carga, ¿no? Fíjense que la carga está en esa dirección, por lo tanto, en el punto más alejado son los puntos de mayor solicitud en cuanto a la soldadura. Entonces, nosotros, si hacemos una fuerza en este punto, vamos a tener que analizar qué está sucediendo en este punto. Y tomamos como referencia, tenemos que siempre referirnos a un punto, porque lo primero que hay que encontrar en estas situaciones de soldadura es el centro de gravedad. O sea, dónde se encuentra ubicado el punto, el centro de gravedad de estas soldaduras. O sea, de cómo la incidencia que va a tener la masa de la soldadura, ¿no?, de estas dos costuras, en el centro de gravedad. Por eso se va a tomar el momento polar de inercia para poder determinar esos puntos, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que encontrar es el centro de gravedad. Y el centro de gravedad está, digamos, podríamos decir que va a tener unas coordenadas que van a ser X e Y. Entonces, eso es lo que necesito encontrar primero. En este caso, fíjese, por la forma de distribución que tiene, ¿sí?, ¿cuál es la variante? ¿Dónde voy a tener una variación en el centro de gravedad? Si vemos en la dirección de Y, podemos decir que hay una simetría en el eje de la Y. Entonces, porque si agarramos, digamos, desde este punto hacia arriba y desde este punto hacia abajo, podríamos decir, o analizando las 6 pulgadas, yo trazo una línea horizontal y puedo decir que por esa línea horizontal va a pasar el centro de gravedad con respecto a Y, ¿sí? Porque está distribuido. Ahora, lo que no está, o también lo puedo decir, o puedo hacer al revés, según el eje que vaya a encontrar yo como referencia que necesito tomar. En este caso voy a tomar como referencia este eje X,
Para encontrar un valor de X, yo necesito encontrar este valor que está de este punto hasta este punto. ¿Sí? Que acá le puse 1,6 porque es el valor, pero bueno, primero ese, yo no sé de qué valor está el valor X. Y el valor Y sí, sé que está a 3 pulgadas, en este caso, que es la mitad, porque ahí está distribuida uniformemente la soldadura. Para encontrar el valor de X, tenemos que aplicar esta fórmula que habla un poco de qué cosa. La sumatoria de áreas, ¿sí? La sumatoria de áreas de soldadura por el valor de X, y en este caso, ¿cómo está sumando? Suma toda el área, fíjese. ¿Qué área tenemos acá? 6 pulgadas, que son las 6 pulgadas, por 3 octavos, que es el ancho. Entonces, en este caso, ¿qué área estoy tomando acá? Estoy tomando un área rectangular, podríamos decir así. Pues se toma por 0,7, que es lo que más o menos se calcula como podría ser el proporcional a la profundidad de la soldadura. Entonces, cuando analicemos soldadura, tenemos que encontrar de esa, la podemos calcular a esa área como si fuera de esta manera, ¿no entienden? O sea, es 6 pulgadas por 3 octavos por 0,7. Profe, ¿puede explicar qué Perdón, de no es área, nuevo? sino el volumen, es como si fuera es una sí, la escucho, María. No, el 0,7 no me quedó claro. Sí, sí, el 0,7 se toma por la forma que tiene. Mire, acá abajo voy a bajar para que la veamos un poquito. Ahí está, en este. Fíjese. ¿Sí? Nosotros necesitamos, esta va a ser la soldadura. Esta va a ser la forma que tiene, porque cuando uno va soldando, se hace como una garganta. ¿Sí? Entonces, esa garganta, ¿sí? Es lo que hay, es el aporte de material que se produce ahí. Esta es una determinada altura, pero bueno, para calcular el área, ¿sí? El área de esa soldadura, se toma directamente, en realidad no es área, sino como es una forma de calcular como si fuera un volumen, ¿no, Guille? Porque se toma el ancho por el largo total, ¿sí? Es un volumen, porque no es otro, es como si fuera un volumen, porque el 0,7 es una constante que se toma por la forma que tiene la soldadura. ¿Entienden? Algunos lo toman como volumen, otros lo toman como área directamente, porque es, como les decía, los 6 pulgadas por 3 octavos por 0,7. Esa es la forma de calcular el área de la soldadura, que afectó la soldadura. No sé si me siguen, porque es como que toma el área que es un área curva, es un área que tiene esta forma. A ver, le voy a hacer un dibujito. Anotación. Profe, ese 0,707 se ponen siempre que haya una soldadura, no importa el tipo de soldadura. Exactamente, eso le estaba por decir. Siempre se pone. Porque es como que se toma. A ver, no es este que necesito. O sea, vendría a ser como el área por alguna constante y Ahora para la no decir... constante, pero que les quiero explicar de dónde sale la constante esa. Ustedes las pueden después buscar bien, pero ¿dónde está el lápiz? Acá, será. Sí, un lapicito, pero no lo encuentro. O sea, profe, esa constante sería como una, actualmente sería la profundidad de la soldadura. Entonces sería algo así, ¿ves? conceptualmente Entonces, el volumen que ocupa. en realidad no es el volumen, porque, fíjese, porque usted la soldadura tiene esta forma, a tener esa forma, ¿sí? Esa forma, digamos, de alguna manera se la toma, porque usted el área, ¿qué sería? Sería el largo por el ancho, ¿eh? ¿Sí? Ese es el largo de la... Pero al ser por 0,7, digamos, es una constante de alguna manera que lo que hace es
se toma como ese es el área, este es el 100% del área. ¿Sí? Ahora, si yo lo multiplico por 0,7 significa que estoy tomando un área menor. ¿Entienden? Es como que estoy tomando un área en el centro acá de la soldadura. Ahí donde se considera esa área. No es el volumen. Algunos, como digo, lo toman como si fuera, como si lo tomaran como si fuera una altura que considera, pero en realidad es un área equivalente que si la soldadura abarca todo el arco este, ¿sí? El área que se considera para encontrar el valor este sería un área que está intermedia, digamos que es como que hay como una garganta, podríamos decir así, ¿eh? No se toma el área total, sino se toma a un 70%, un 70%, digamos. Este, el 100% sería el área a este punto, y el 70% sería a este punto. No sé si me lo entienden. Esa sería el área. ¿Entienden? Que yo voy a considerar cuando tome el área de una soldadura, que es el área donde trabaja, podríamos decir, la soldadura. Es un tema ahí conceptual. ¿Lo entendieron o no? Lo importante es que lo van a usar en todos los cálculos, tienen que usarlo al 0,7 para que se aproxime mejor al valor que tienen que tener. ¿Sí? Profe, Sí, porque la soldadura entiendo que es como un cordoncito. sí. Entonces, el 0,7 vendría a ser como un relleno, por así decirlo, que no es completo como para decir que es un volumen, ¿que no? Claro, claro. Por eso es como que para tomar el área de trabajo, el área donde la soldadura es efectiva realmente, no se toma al borde total o sobre el cordoncito, como usted dice, ¿Profe? sino se toma en la parte del 70%. Una consulta. Sí, El 0707 sí. no parte de la dirección, en realidad del ángulo de 45 grados que toma la postura. ¿Me explico? Sí, sí. Porque A ver, al hacer la intersección genera un ángulo de 45 grados la exacto. Por postura eso el tema, la y costura entiendo tiene, yo que sería por el coseno de 45 me da ese valor. el coseno de 45. Exactamente. Puede ser, le digo, hay Creo que varias, viene por ahí. puede ser eso, pero como les digo, yo lo tomo por la forma como yo lo había visto también en varios autores, que lo toman de esto porque es el lugar donde la soldadura es digamos, el área efectiva de la soldadura. Porque no es la profundidad, no es el volumen, ¿no? No es un volumen, aunque algunos lo toman como si porque al multiplicar un área, digamos, por una constante, ¿sí? Puede, como te digo, en este caso, todas las soldaduras se consideran de la misma manera. Algunos toman como si fueran el volumen constante, pero no, es un área que está afectada por ese coeficiente que puede depender, como usted dice, del coseno de 40, de la forma que se va realizando la postura, o directamente, si esto es el 100%, véalo de esa forma. Si 6 por 3 es lo que está arriba, porque el ancho me estamos diciendo que el filete tiene 3 octavos, que también aproximado, esto no es una cosa perfecta. Entonces se toma el interior de la soldadura, o sea, al 70% de lo que sería el área total, como el área efectiva. Entonces ese es el área que nosotros estamos considerando acá. Entonces fíjese, tomo esa área, el área 1, podríamos decir así, que lo calculo de esa manera, más el área 2. El área 2, ¿cómo la toma? A 6 pulgadas por un cuarto por 0,7. ¿Sí? Ahí sumo las dos áreas y lo multiplico por X, que es el X que nosotros tenemos que encontrar, que es este 1,6, ya lo encontramos. ¿Eso es igual a quién? A la soldadura, porque estoy haciendo referencia a este punto. ¿Sí? Entonces tengo que igualar la sumatoria de las áreas por X, es igual a el área, digamos, de la otra soldadura que está alejada, ¿no? ¿Por qué? Porque al tomar como referencia uno de los ejes, se supone que esta distancia que hay de esta soldadura a este punto, ¿sí?
¿Cuánto es? 0. Entonces se me anula ese término. Y me queda la otra área, la incidencia de la otra área, que son las 6 pulgadas por 1/4, porque esta es de 1/4 la soldadura, por 0,7 por ¿cuánto? Por 4 pulgadas, por esta distancia que está, que ya es conocida. Entonces, yo puedo despejar, porque ya todos son datos conocidos, el valor de X. Despejamos de acá y me da que está a 1,6. Por lo tanto, desde este punto, está 1,6, voy a trazar el eje que va a pasar por el centro de gravedad. Y el otro centro lo voy a encontrar, pero el otro punto lo voy a encontrar con el eje que ya determiné de antemano. ¿Por qué? Porque dije, bueno, en este caso estoy considerando, por la forma que tiene el esfuerzo, que a la mitad está ubicado el centro de gravedad. Porque esto es una pieza simétrica. Entonces, este es el punto del centro de gravedad que nosotros necesitamos encontrar. Entonces, esas son las coordenadas. Bueno, ¿para qué nos va a servir el centro de gravedad? Ya vamos a ver, para calcular los valores de las tensiones. Entonces, yo teniendo el centro de gravedad, puedo determinar el valor de las tensiones con los ángulos, en fin. Pero vamos a continuar. Entonces, acá vamos a calcular las soldaduras, o sea, la soldadura de 3/8, el área, que ya lo calculamos recién. Lo volvemos a calcular, que es A1, 6 pulgadas por 3/8 por 0,7. Me da 1,59 pulgadas cuadradas. El RI, ¿sí? Ahora, ¿qué sería el RI? Es la distancia que está esta área, ¿sí? Que lo tomamos como un elemento. La distancia que está ¿hacia dónde? Hacia el centro de gravedad. Por lo tanto, si este es A1, RI sería esto. Esta es la distancia que hay desde área al centro de gravedad. ¿Para qué nos sirve eso? Para calcular el momento de inercia. Eso lo vamos a ver acá en J. ¿ves? J es el área por la distancia L, en este caso, el área lo calculamos, 1,59. L es 6 pulgadas, L sobre 12, más el R1, el R1 al cuadrado, que es 1,6 al cuadrado. Eso me da, ¿qué cosa? El momento polar de inercia, que en este caso que es la influencia que tiene el área 1 en el centro de gravedad, que está, digamos, a una distancia de 1,6 pulgadas. Eso me da J1. Ahora, en la soldadura esa de 3/8, en la soldadura de 1/4, ¿cómo sería? El área 2 va a ser igual las 6 pulgadas por 1/4 por 0,7, y ya lo calculamos recién, me da el área 2. El R2, ¿cuánto va a ser ahora? ¿Cuánto va a ser el R2? La distancia que hay desde este punto, de toda esta soldadura, al centro de gravedad. ¿Cuánto es el centro de gravedad, la distancia? Si este es 1,6 menos 4, o 4 menos 1,6, 2,4. Es el R2. Entonces eso me va a permitir calcular el J2. ¿Por qué? Porque tengo el J2 va a ser igual al área 2, que ya lo calculé, el L, que es 6 pulgadas, sobre 12 más 2,4 al cuadrado. Eso me da el valor de J2. Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo sumar el A1 más el A2 para tener el valor de A total, el J1 más el J2, y tengo el valor del J, o sea, el momento de inercia polar total, y tengo que con estos ya valores vamos a ir a lo que es el cálculo de esfuerzo. Fíjese, el tau, en este caso va a ser igual a ¿qué? Va a ser a la fuerza sobre el área total. ¿Cuál es la fuerza? Porque acá estamos diciendo que el tau, que es el esfuerzo de corte, se distribuye uniformemente. Entonces yo tengo que distribuir la fuerza, que son 12.000 libras, en el área total. Este sería las 12.000 libras en el área total de la soldadura, para poder sacar el esfuerzo directo que le llamo. Y ahí encontré. ¿Profe? Sí. Una consulta. No entiendo bien a qué se refiere que dice que está uniformemente en la garganta. El término, no sé a qué hace alusión, a qué parte hace alusión. No sé si me ¿Qué hace? expliqué bien. Ah, Lo de la parte de de que la el esfuerzo. garganta. Claro, o sea, con el gráfico. Claro, el esfuerzo, el problema nos dice, o lo que dice de la soldadura,
supóngase que la tensión directa se distribuye uniformemente en la sección de la garganta. ¿Entiendes? Significa que toda la garganta, digamos así, todo lo que es la soldadura esta que están realizadas en ambos lados, es uniforme, o sea, no tengo una garganta, no tengo más soldadura en un lado, en otro, las piezas es la misma pieza, no tengo piezas distintas, ¿eh? Eso estamos hablando de que hay una uniformidad en la soldadura, es la misma soldadura, digamos, una costura que yo la comencé acá y la fui haciendo hasta la terminé. Entonces, teóricamente, idealmente, todo tiene el mismo, la misma simetría en cuanto a lo que es la forma de soldadura. La garganta es que es directamente la unión, o sea, como les decía recién, es ese cuello que se hace, ¿para qué? Para que se haga el aporte de soldadura. Entonces, siempre que se va a hacer una soldadura, se le hace como una garganta, que le llaman, donde se hace el aporte. ¿Para qué? Para que eso evita el tema de la que es concentración de tensiones. Entonces, no se suelda. Cuando tengo que soldar dos piezas, supongamos, no se hace directamente. Permítame hacer un dibujito. Digamos, si una pieza es así y la otra, digamos, tenemos que soldar, no sé, se borra. No sé por qué se borra. ¿Se borra o no? Yo estoy viendo mal. Sí, sí está borrado. Sí, se borra. No sé por qué. Fíjese si puede con el Zoom, profe. Ah, puede ser. Ahí está. Digamos, si yo tengo que soldar dos piezas que tienen ese perfil, supongamos, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo pongo una al lado de la otra y sueldo acá, le hago una soldadura ahí sobre el perfil, así. No, tengo que hacerle una garganta, acá esto se le hace un trabajo con amoladora normalmente, se saca las puntas esas, eso es lo que se llama la garganta. Y cuando estos se enfrentan, entonces lo que estoy haciendo acá, estoy ganando superficie de unión. Entonces es como que toda esta área, ¿eh? Y en realidad la área efectiva es toda esta. Entonces, en lugar de soldar esta punta, se gana mucha superficie con el elemento, en este caso, fundente, ¿no? Entonces se coloca un material acá que es un poco lo que se encarga de realizar la unión. Se funde ese material con esto. Entonces, cuanto más superficie de contacto tenga, mejor. Hay lugares que en soldadura hacen de un lado y lo sueldan de la misma forma del otro lado. Obviamente que tienen que, bueno, ustedes ya vieron soldadura en lo que es la teoría y van a ver que tiene, digamos, el tema del tratamiento técnico, la preparación, bueno, tiene toda una historia, ¿no? Esto no es simplemente así, tenemos que ver qué tipo de materiales son, si son los dos materiales iguales, qué tipo de pieza tenemos que unir, si esa pieza es simétrica, si una pieza que tiene distintos espesores. ¿Por qué? Porque la disipación de temperatura a medida que vamos soldando va a ser distinta. Son varias cosas. Bueno, cuando habla de que es uniformemente, estamos hablando que este cordón es uniforme, son todo a lo largo, tiene el mismo cordón, y es uniforme. Y esa tensión se distribuye paralela, podríamos decir, homogénea en todo eso. O sea, el valor de tensión es como que está, si lo distribuimos acá, es un valor homogéneo en toda la soldadura. A eso se refiere. No sé si fui claro, María. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿Profe? sí. Sabe que estaba viendo en el apunte y lo que dijo, creo que fue Guille por el coseno, tenía razón porque en el apunte dice que el H vendrá a ser la altura, digamos, del área de la garganta, viene dada porque ahí se forma medianamente así como un triangulito, ¿no? Y se saca, el 0,7 viene del coseno de 45. Bien. Pero porque se toma como si fuese un área de 1 por 1, o sea, como si fuese un rectángulo de 1 por 1, la mitad de un rectángulo de 1 por 1. Y ahí en el apuntecito está la explicación. Pero era por el coseno de 45, porque dice que cuando dos piezas están a 90 grados unidas, ahí se forma ese ángulo. Por eso le había preguntado si en todo tipo de soldadura se pone el 0,7, sea, no importa qué superficie vas a soldar o qué tipo de soldadura. Por eso venía mi pregunta.
Claro, por eso, en realidad el 0,7, como le digo, es una constante que se usa, digamos, se usa en toda la soldadura, porque, a ver, la pueden ver, Profe, que cuando sí, se hace el desbaste que usted mencionó recién, al sí, juntar ambas piezas se genera ahí un ángulo de 90 grados. claro, es esta ¿Me explico? situación. Ahí está. Es esto lo que estamos diciendo, sí. Eso sería el ángulo de 90 grados. Entonces, lo que estamos haciendo acá es esto, 45 y 45 acá. Entonces, esa es la garganta que le llaman. Entonces, el área, justamente, ¿ve? Es El área va a compensar, ser exactamente, es compensar el área exacta, esa que se desbasta por medio de la soldadura. exactamente. Pero una Claro, cosa que vendría a ser nosotros, la perpendicular a ese chanfle que usted hizo recién, la marca perpendicular ahí, y eso es lo que forma, claro, digamos, el chanfle que se le hace a 45 grados es la garganta que se hace. Todo este material sale, entonces me queda todo esto para soldar. ¿Sí? Pero normalmente la soldadura llega hasta acá, pasa. ¿Sí? Después normalmente algunos la desbastan, le sacan, pero ya tenemos, digamos, toda esta área. El 0,7, como ustedes dicen, puede ser del coseno de 45 de esto, pero para que conceptualmente ustedes lo tengan también, es como que acá esto, cuando hablan del filete, hablan de este ancho, el ancho, ¿eh? El largo de la soldadura, pero este es el ancho del filete. Puede ser de 3 octavos, de un cuarto, en fin, depende el tamaño de la soldadura que quieran hacer. Pero la soldadura efectiva se la toma al 0,7. O sea, gracias a esto, ¿no? Digamos, podríamos decir que hay un área acá que justamente sale de multiplicar el ancho ese, digamos, el área del 100%, que podría ser acá en este punto, que es el ancho del filete por el largo de la soldadura, es una área. ¿Sí? Pero si yo lo multiplico por 0,7, me estamos hablando del 70%. Significa que si esto es el 100%, el 70% es un área menor. Entonces, esa es el área donde está realmente la soldadura, que es efectiva y trabaja la soldadura de la mejor manera. ¿Entienden? Entonces, sí, o sea, tiene que ver el ángulo y todo demás, pero para que ustedes conceptualmente se lo graben o lo tengan, porque esto a todo nos olvidamos, digamos, de una forma, pero es eso. Por ahí son situaciones que, bueno, yo lo leí, por ejemplo, en algunos autores que lo toman como si fuera el 70%, que no es más, justamente, si es el 100 por 0,7, el 70% del área. Entonces, es como porque se toma en toda la soldadura. Ahora, si le vamos a buscar el origen, sí, tiene que ver con los 45 grados, habría que ver el análisis acá de cómo hacemos para poder determinar realmente que sea eso, ¿no? Que el valor sea exactamente a causa de este ángulo de 45 grados. Pero esto es teórico, porque digamos, esto, fíjese en ustedes, en soldaduras que se hace normalmente, se le da un desbaste que a veces puede estar a 45, puede estar a otro ángulo, ¿entiendes? No es tan preciso. Salvo situaciones que sean, por ejemplo, soldaduras de caño de gas, lugares que ya generalmente son máquinas las que sueldan, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan una inspección tal que se hace con rayos X para determinar que dentro de la soldadura no haya poros, no haya situaciones que vayan a comprometer la unión. Pero digamos, desde el punto de vista inclusive práctico, siempre es importante saber eso, que existe, que hay que hacer este trabajo previo antes de realizar una soldadura. Sea la soldadura que sea, porque si no, porque muchas veces uno no hace ese trabajo y es donde la soldadura se rompe, ¿no? Porque justamente el área de unión es tan pequeña y la soldadura prácticamente no tiene incidencia. Si yo tengo que soldar estas dos acá en este punto, fíjese, en un área muy pequeña, no sirve. Entonces tengo que ir a un área mayor. Por ese motivo se considera de esa manera. Bueno, pero está bueno los aportes que hicieron. Buenísimo. Sigamos. Entonces estamos distribuyendo el esfuerzo en toda la soldadura. Ahora, ¿el esfuerzo máximo dónde va a estar dado?
si lo tengo que considerar, porque esto un poco vamos a tener un esfuerzo, pero de acuerdo a la distancia que esté esa carga, va a haber zonas que van a estar más sometidas que otras. Por lo tanto, el esfuerzo máximo va a estar en el borde inferior derecho, que es en este punto. Acá en este punto va a estar dado el esfuerzo máximo. Ahora bien, necesitamos determinar qué es lo que pasa en ese punto. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar la distancia R. Esa distancia R, que está acá por la raíz, es digamos, la distancia que sale desde Pitágoras, ¿no? De 3 al cuadrado a 2,4 al cuadrado. ¿Cuál se imaginan ustedes que sea el R acá? Mariela, ¿cuál es el R? Si estamos considerando que este punto pues, es el punto más alejado. Y para mí es en el inferior, ahí vio donde dice 4 pulgadas más arribita, a donde empieza la figura. Acá. Ajá. Pero del otro lado. Ajá. Acá. Porque Perfecto. para mí, creo que es porque por el solo hecho de que esa parte la está contemplando lo que es el peso, la soldadura y todo eso, pero sin desligarse, digamos, de la continuidad de la pieza. Bien, aparte del punto más alejado, fíjese, el 7, el centro de gravedad, hay 4 puntos más alejados. Son los puntos más alejados. Son estos 4. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, si no, o sea, en este caso ya lo hemos determinado previamente, pero son los 4 puntos más alejados, son estos 4. 1, 2, 3, 4. Y la distancia R, justamente, es el cateto, ¿sí? De este triángulo, que tiene un lado tiene 2,4 y el otro tiene, ¿cuánto? 3, que este es la altura. Este tiene 3 y este 2,4. Entonces este es el cateto de ese triángulo rectángulo. Por lo tanto es la raíz cuadrada de 2,4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esa es la distancia R. Entonces, ¿y por qué son estos puntos los más comprometidos? ¿Por qué? Porque digamos, el esfuerzo está, digamos, pasando por el punto. Si cualquier momento que nosotros tomemos respecto de esos puntos, fíjese, esto pasa, por lo tanto, es como que no hay un par acá que lo esté. Hay otros efectos, hay otros fenómenos, pero acá es donde ya se genera un par, ¿ah? Propio de la distancia que tengo desde el punto este hasta este punto. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ya lo tenemos al R, y bueno, y para calcular en este caso, el momento, fíjense, el esfuerzo máximo, va a ser igual a ¿qué? Al par, justamente ese, que estamos considerando, por la distancia R sobre el momento, ¿sí? El momento de inercia. O sea, T. ¿Qué es T? T son los 12.000 libras por 3. ¿Cómo? ¿Cómo? No lo escuché. Que sí que era T, momento torsor, ¿eh? Claro, exactamente. T es el momento torsor. T está dado por la carga, el P por R, digamos así, por la distancia que hay al centro, estamos considerando. En este caso serían los 12.000, ¿sí? Los 12.000 libras por 3 pulgadas, que es la distancia que hay al centro. Entonces ahí es donde están. Esos 12 por 3 pulgadas, ese es el momento que se está produciendo en este punto. Recuerden que acá en este punto, digamos, vamos a encontrar el valor de la tensión que se distribuye, que vamos a ver que se va a descomponer en dos valores, que es el tau X y el tau Y. Porque está en esa dirección, pero va a tener 2 componentes, esta vertical y una horizontal, la cual vamos a decir que la vertical podríamos decir que está afectada por solamente esa componente. En cambio, la horizontal está, de alguna manera,
Está sumándose el tau en este punto más el propio que está generando el esfuerzo ese que lo acabamos de calcular. ¿Ah? Es un esfuerzo continuo en todo, que es el esfuerzo directo, más el esfuerzo dado por el momento torsor que me está generando esta pieza. Entonces ahí voy a tener una suma. Y la solicitación es mayor porque justamente porque en este punto es donde voy a tener mayor solicitación. Bien, a ver, ¿dónde estábamos? Calculamos el valor de tau. Tenemos que descomponerlo a ese valor de tau, porque el tau, como les decía, está, ahora lo vamos a descomponer en la componente en X y la componente en Y. Para eso vamos a tener que encontrar qué cosa, el ángulo de al que está inclinado. Ahora, ¿cómo lo encontrarían el ángulo ustedes acá, a este ángulo? ¿Con qué función trigonométrica? Si tengo que encontrar el ángulo, ya sea este ángulo o este ángulo, ¿qué función, qué datos tenemos acá para calcular? ¿Qué catetos tenemos? Opuesto y allá Con la tangente. Con la Con la tangente. tangente, exactamente. Con las tangentes podemos calcular esos ángulos. Exactamente. Por eso es importante tener, ¿ve? Todas esas cotas, ahí teniéndolas, porque eso nos va a permitir encontrar varias cosas. Nos va a encontrar el valor R, y después, bueno, en este caso, fíjense, va a ser el ángulo, va a ser 90 grados menos el arco tangente de 3 sobre 2,4. O sea, el 3 sobre el 2,4, el menos 90 grados para encontrar el ángulo alfa. ¿Cuál sería ese ángulo alfa? Entonces, si son 38 grados, si es 90, el arco tangente. ¿Cuál es la tangente de 3 sobre 2,4? ¿Qué ángulo estábamos viendo acá? Si estoy viendo 3 sobre 2,4, es este ángulo. Si yo el 90 grados menos este ángulo, estoy encontrando este otro ángulo. O lo puedo calcular directamente al revés. Por eso esto es para que ustedes tengan conceptualmente cómo se determina. Acá en este caso lo calculamos con el 90 grados. Arco tangente de 3 sobre 38 grados. Lo pueden calcular al revés, le va a dar lo mismo. ¿Por qué? Pues yo tengo que descomponer el tau en el coseno de ese ángulo para que me dé el tau x. O sea, ese tau, el tau está acá, está en esta línea, el tau principal. Yo necesito este componente y este componente. Uno lo puedo calcular con el coseno, o el otro puedo calcular con el valor del seno. Entonces, es un poco lo que estamos viendo. Si es esta la componente, con el coseno de este ángulo calculo el tau. A ver si está bien o no. ¿Qué sería? El tau x lo calcula con el coseno del ángulo. El tau por el coseno, sí. Y el tau i, el tau por el seno de ese ángulo. ¿Por qué? Porque el tau total, como les decía, va a estar dado por ¿quién? Por la suma, fíjense, el tau total lo voy a obtener ¿cómo? Sacando la raíz de dos catetos, en este caso, que sería el tau i más el tau x más el tau propio de lo que sería el esfuerzo que ya habíamos calculado al principio. O sea, los dos tau que ya lo habíamos encontrado recién, lo habíamos descompuesto, le tenemos que sumar al tau x, el tau propio que se lo da, que son los 7600, que es lo que hemos calculado. ¿Dónde estaba? Perdón. Este sería los 4528, que es donde está acá,
Claro, el 4528, ¿dónde está? Aquí hay Es el tau de la soldadura más las componentes de las piezas. Coordenada de la pieza, del tau de la pieza. Ah, ahí está. Bien, exactamente. El tau de la soldadura más el tau de las piezas. Perfecto. A esa forma, digamos, sacándole la raíz, me encuentro cuál es el tau total, que es el esfuerzo cortante que voy a tener total, ¿en dónde? En ese punto que lo acabo de calcular, que son 4.000, sería 14.397 PSI. ¿Ah? Bueno, Profe, sí, ¿decir tau total es lo mismo que decir el tau máximo o no? sí, sí, exactamente. El tau máximo, porque en realidad acá lo toma como el total, pero si lo vemos desde el punto de vista conceptual es el máximo valor, porque usted si lo van calculando en los otros puntos, ¿sí? Le va a ir dando otros valores, ¿sí? Pero fíjense, el máximo va a ser en ese punto, porque en otros es como que el otro van a tener que restar, van a tener, va a ir cambiando los valores de tau, porque a medida que vayan cambiando el ángulo, van a ir teniendo distintos valores. Si ustedes esto lo automatizan a un cálculo y le van cambiando el punto, entonces esto le va a ir variando. Pero el tau total lo consideran justamente como el tau máximo, es el valor que nos está pidiendo. Y justamente se da en el punto derecho, inferior derecho. ¿Sí? Bueno, eso es lo que nos pide el ejercicio número 1. El Y esto me ejercicio... dice que determina que la soldadura, digamos, no va a pasar nada con la soldadura, que digamos que el trabajo está bien hecho, ¿no? Que No, la no, soldadura soporta la acá lo que pieza. estamos encontrando, primero estamos encontrando cuál es el valor de la tensión máxima que va a soportar. Ahora, después vamos a ver en los cálculos que siguen, vamos a determinar, digamos, qué valor de carga se puede llegar a usar y en algunos casos qué valor, qué altura de soldadura tendríamos que dar, qué tipo de soldadura tenemos que dar. Ese es el valor que va a soportar. ¿Qué significa esto? Que si ustedes supongan tienen una situación problemática que se puede llegar a dar, ¿no? Que tienen que calcular esto y de pronto acá va a haber una carga determinada que ustedes le van a poner y necesitan saber si hasta qué valor esto puede llegar a soportar esta soldadura. ¿Por qué? Porque si nosotros aumentamos esta carga o la condición de carga aumenta, ¿sí? Todo va a empezar a aumentar. Y esto hasta podemos decir hasta el punto máximo que puede llegar. Si no, aparte, si nosotros superamos ciertos valores de carga, el tau va a empezar a variar, a variar, a variar, de modo que va a comenzar la rotura desde este punto. Y ahí van a comenzar la fisura y hasta producirse la rotura total. Esto un poco se hace para los cálculos de estructura, cuando se va, digamos, se va a dimensionar, ¿no? Hasta qué valores pueden llegar a soportar, ¿sí? O de pronto yo este valor no lo tengo, yo necesito determinar. Yo entonces digo, voy a hacer una soldadura de estas características que va a tener este estado. Y puedo empezar al revés, yo puedo tener cuál es el valor máximo de carga que va a soportar, y con eso puedo llegar a determinar qué valor de carga yo puedo llegar a poner. Supongamos esto puede ser una estructura que puede estar sometido a viento, y bueno, y yo necesito saber hasta qué valores puede llegar a soportar. Entonces, es decir, no, tengo que poner esta estructura, o tengo que poner tal soldadura, o tengo que distribuir esta carga en 4, dividirla en 4 líneas, con 4 soldaduras de este tipo. ¿Entiendes? Entonces, yo voy a poder dimensionar una pieza ya soldada acá, con ciertas características de soldadura en cuanto a anchos y profundidad, para determinar una determinada carga. Estos datos del tau que nosotros estamos calculando, ya lo vamos a ver más adelante, también vienen tabulados. Entonces podemos decir que para una soldadura, para un electrodo de tales características, puedo obtener un tau determinado, ¿no? Ya lo puedo ir calculando, ya me lo puedo dar tabulado, me puede dar como dato de acuerdo al tipo de electrodo. Y de acuerdo a eso podemos rediseñar al revés. Lo que nosotros hicimos acá es con una carga,
encontrarlo el valor de estado. Pero puede que el valor de estado ya venga estipulado porque un determinado electrodo ya tiene ciertas características que me van a permitir un cierto valor de tensión y puedo determinar con ese tipo de electrodo hasta qué carga puedo llegar a soportar. Un poco ese es el concepto, ¿no? Pero nosotros, digamos, como estamos estudiando, tenemos que encontrar, saber qué es el estado, cómo está, dónde está, cuál es el punto más comprometido. Simplemente eso. Bueno. Bueno, con los otros ejercicios se van a ir aclarando algunas otras dudas más que van a ir surgiendo de acá. ¿Cómo estamos con tiempo? Son las 8:20. Bueno, de todas formas, acá viene un ejercicio que es muy parecido, que ya lo vamos a analizar la próxima clase para que quede bien analizado este tema, ¿no? Ustedes véanlo la próxima clase si quieren a porque este ejercicio lo vamos a retomar. Y acá fíjense que es un poco lo que yo les decía, ¿no? ¿Cuánto es el esfuerzo que puede soportar un determinado electrodo, ¿no? De acuerdo con la resistencia mínima, la defluencia, la resistencia mínima a la tensión, son los distintos valores que pueden llegar a soportar. ¿Eh? Esto está en kPSI o bien en M milipascales. Entonces, eso ya vamos a hacer unos ejercicios donde nos dice el ejercicio ya van a soldar con un electrodo que tiene tales características. ¿Ve? Un electrodo, qué sé yo, tiene, en este caso es 6010. Puede ser otra característica que da, por ejemplo, una marca muy conocida que es Conarco. Conarco le van a decir, bueno, un Conarco tanto, y así, porque cada fabricante tiene ciertos códigos. Pero ustedes, estos datos se los pueden sacar justamente de los fabricantes, que es donde dan cuáles son los valores, los esfuerzos que pueden soportar. Entonces es un poco lo que vamos a ver la próxima clase. Obviamente que esos esfuerzos están afectados por coeficientes de seguridad, de acuerdo a las condiciones que ya fuimos viendo, que si están la carga de fluencia se multiplica por 0,5 si vamos a considerar la máxima. Bueno, y eso nos va a permitir, en este caso, conociendo qué tipo de electrodo, vamos a ver, quiero saber qué tipo de carga o cuánto es la carga que va a soportar. ¿Entienden? Entonces, un poco de eso se trata en estos ejercicios. Después, esta es otra situación, también lo mismo, solo que tenemos una unión de otro tipo, donde ya tenemos una separación acá. Entonces ya son soldaduras aisladas, son 4 soldaduras, que también van a afectar. Tengo que encontrar el centro de gravedad y encontrar los R1, R2, los momentos de inercia, para poder resolver también una situación muy similar. Pero bueno, quédense tranquilos que la próxima clase vamos a verlo ya. Y por último, bueno, hay varios ejercicios de soldadura y acá vamos a ver todo en unidades que en este caso están en pie, algunos están en unidades inglesas, ¿no? Pero de eso se trata. Pero todo relacionado más o menos lo mismo. Encontrar el centro de gravedad, encontrar los momentos, el tema de las tensiones, el tema de las cargas. Bueno, después el último práctico es el último ejercicio es el de encontrar una unión soblonada, cuál es el punto máximo que tiene digamos, cuál es la carga máxima que soportan este tipo de uniones. ¿Ah? Es el último. Es cortito, pero al mismo tiempo tiene mucho desarrollo. Son muy parecidos los ejercicios, por eso ya, sabiendo el primer ejercicio, ya es como que los otros es más sencillo, vamos a ir más rápido. Por eso me interesaba que esto lo vean ustedes, lo hayan visto, más o menos lo entiendan al primero, y bueno, y a partir de ahí vamos a analizar los otros. Así que bueno, eso sería por ahora. Vamos a ver, la próxima clase vamos a seguir con este tema, así les podemos dar paso a las personas que van a rendir el parcial. Voy a parar un poquito la grabación.